Continuamos con procedimientos almacenados y hemos visto cómo crearlos, borrarlos, cómo trabajar con los parámetros de entrada y de salida. Veamos ahora algunos procedimientos almacenados que nos brindan información sobre los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados son objetos, así que para obtener información de ellos puede usarse los siguientes procedimientos almacenados del sistema y las siguientes tablas. SP-help, este procedimiento almacenado, sin parámetros nos muestra todos los objetos de la base de datos seleccionada, incluidos los procedimientos almacenados. En la columna Object Type aparece Storage Procedure si es un procedimiento almacenado. Si le enviamos como argumento el nombre de un procedimiento, obtenemos la fecha de creación e información sobre sus parámetros. SP-help-text, seguido el nombre de un procedimiento almacenado, nos muestra el texto que define el procedimiento almacenado, o sea, el algoritmo propiamente dicho, excepto si se ha encriptado, que ya veremos cómo se hace. SP Storage Procedure muestra todos los procedimientos almacenados, los propietarios. Este procedimiento almacenado puede recibir tres parámetros. SP-name, nombre, que es varchar, admite comodines para búsqueda de patrones. SP-owner, propietario, es de tipo nvarchar, admite comodines. Y qualifier, nombre de la base de datos. Por ejemplo, podemos ver todos los procedimientos almacenados creados por nosotros con la sentencia exec sp storage procedure arroba sp-name igual y entre comillas pa- y porcentaje para que nos recupere todos los procedimientos almacenados que empiecen con pa-. sp-depend, seguido el nombre de un objeto, nos devuelve dos resultados: nombre, tipo, campo de los objetos de los cuales depende el objeto enviado, nombre y tipo de los objetos que dependen del objeto nombrado. Por ejemplo, si ejecutamos SP-depend seguido el nombre de un procedimiento, por ejemplo, SP-depend PA autor promedio, aparecerán las tablas y demás objetos de los cuales depende el procedimiento, es decir, las tablas referenciadas en el algoritmo propiamente dicho del procedimiento almacenado. Podemos ejecutar el procedimiento seguido el nombre de una tabla, exec SP-depend libros, aparecerán los procedimientos y demás objetos que dependen de ella. La tabla del sistema sysobject muestra nombre y varios datos de todos los objetos de la base de datos actual. La columna xtype indica el tipo de objeto. Si es un procedimiento almacenado, muestra una P. Y lo veamos funcionando. Bueno, vamos a crear la tabla libros, insertar unas filas y primero que vamos a hacer, si existe el objeto PA autor promedio, este procedimiento almacenado, mediante drop proc pasamos a eliminarlo y lo pasamos a crear. Ejecutamos hasta acá, como vemos se ha creado correctamente el procedimiento almacenado llamado PA autor-promedio, que tiene dos parámetros, autor y promedio. Uno es de entrada, el otro es de salida, y lo que va a hacer, va a retornar el promedio de los libros, todos los libros del autor que le pasamos como parámetro. Ese es el objetivo del procedimiento almacenado, pero la idea ahora es ver algunos procedimientos del sistema que nos brindan información. SP-help, vamos a ejecutar y pasarle como parámetro el nombre del procedimiento almacenado que acabamos de crear, y nos brinda información sobre el nombre del procedimiento almacenado propiamente dicho que le hemos pasado como parámetro, el propietario, el tipo que se trata de un storage procedure, la fecha de creación y los parámetros, @autor, @promedio, el tipo, el largo, ¿sí? Y esos son los datos. SP-help-text, este procedimiento almacenado le pasamos como parámetro un procedimiento almacenado el que acabamos de crear y nos brinda el algoritmo propiamente dicho del procedimiento almacenado. SP-storage procedure nos va a brindar todos los procedimientos almacenados que tenemos en nuestra base de datos seleccionada. Acá está PA autor promedio, que es el que acabamos de crear, pero existen muchos más, como vemos que hemos creado en ejercicios anteriores. ¿Sí? PA libros autor editorial 1, PA libros autor editorial 2 y otros que hemos estado creando. Si queremos ver nada más los procedimientos, acá vemos todos los procedimientos almacenados propios y del sistema, pero podemos ver solamente los procedimientos almacenados si le pasamos el primer parámetro a Storage Procedure y
qué nombre de procedimiento almacenado queremos analizar. Podemos utilizar comodines y vemos todos los que hemos creado nosotros, todos aquellos que empiezan con PA-bajo. Otro procedimiento almacenado muy útil, spdepend. Pasamos el nombre del procedimiento almacenado, nos va a brindar que este procedimiento almacenado depende del objeto libros, de la tabla libros, de los campos autor y precio. Except spdepend, pero ahora le pasamos el nombre de nuestra tabla libros y nos va a decir que esta tabla depende o hace referencia al procedimiento almacenado PA autor promedio. Mediante la tabla sysobject almacena todos los objetos creados para esta base de datos. En la columna xtype, si aparece una F, se tratan de los procedimientos almacenados, ¿sí? Acá tenemos uno con P, acá está precisamente el que acabamos de crear, PA empleado sueldo, PA promedio, PA suma y promedio, todos los que hemos ido creando. Recordemos que ya hemos visto acá varias cosas, PK que es primary key, acá hay otro procedimiento almacenado, otros que hemos visto son las reglas que crear. Esta regla la creamos a un momento cuando R, D es para los valores por defecto, primary key, y ya hemos visto bastantes objetos que se crean en la base de datos. Acá usando comodines para ver nada más los procedimientos almacenados que hemos creado nosotros. Para eliminar un procedimiento almacenado ya vimos drop procedure o drop proc y el nombre del procedimiento almacenado. Y si analizamos que dependen de la tabla libros, vamos a ver de que ahora ya no hay objetos que hacen referencia a la tabla libros, ya que acabamos de borrar el procedimiento almacenado. Con esto hemos presentado una serie de procedimientos almacenados que nos brindan información sobre los procedimientos almacenados que creamos nosotros. Gracias.